En el día de hoy vamos a realizar la clase de intoxicación por productos domésticos. Ustedes saben que hay bastantes problemas, muchas veces son accidentales, ¿no? Puede ser en el trabajo, en la casa, puede ser un accidente, de repente de salpica ácido clorhídrico, hidróxido de sodio u otro corrosivo. También estos accidentes pueden ser con fines de autoeliminación, se pueden personas con trastornos depresivos y también pueden ser ¿no? Cuando hay violencia de género. Ustedes han escuchado que le echó aceite caliente, que le echó ácido muriático a la cara, etc., ¿no? Entonces esas son principalmente las tres finalidades o las circunstancias en que ocurren estos accidentes. Generalmente suelen ser raros porque al caer el cáustico, el tóxico, va a producir daño casi inmediato, ya sea en la piel o en las mucosas, dependiendo de la vía de administración. Entonces, ¿qué significa corroer? ¿No? Vamos a ver la definición. Significa desgastar lentamente una cosa. ¿Y qué es un corrosivo? Ahí nos referimos a la sustancia, ¿no? Que corre o tiene virtud de correr. Entonces, estas sustancias tienen efecto principalmente, bueno, como dijimos, en mucosas y en la piel, ¿no? Y en quemaduras graves puede haber colapso circulatorio. Entonces, tenemos que extremar los cuidados o las medidas generales en aquellos pacientes que tienen quemaduras graves. Muchas veces va a ocurrir accidentes domésticos cuando echan, ¿no?, al baño ácido muriático más lejía. Va a producir una combustión y si se inhalan esos gases son irritantes, ¿no?, para las fosas nasales y también la mucosa respiratoria. Sucede con mayor frecuencia en el sexo femenino. ¿No? Y el producto que con mayor frecuencia nosotros atendemos es la intoxicación por lejía. Ya sabemos que la lejía, su nombre es su nombre químico, ¿no?, hipoclorito de sodio, y vienen unas concentraciones del 5.25%, pero aún pueden ser más bajas. No hay un control de calidad, y eso al menos para nosotros es, digamos, conveniente, porque muchas veces se ha detectado que hasta tienen el 3-4% y en la etiqueta dice 5.25%. ¿no? En segundo lugar está el ácido muriático y le siguen pues el ácido nítrico, la soda cáustica, ¿no? ¿Cuál es la edad más frecuente? En los adolescentes, jóvenes, donde hay reacciones, alteraciones, ¿no? Generalmente entre los 16 y 24 años. Hemos hecho una clasificación de los productos de limpieza en función de los síntomas. Hay numerosos productos, ¿no? Inclusive ustedes han escuchado por propaganda. Entonces tenemos así el grupo 1 que solamente va a producir síntomas gastrointestinales, nada más, como los lavavajillas. ¿Conocen un nombre las chicas de lavavajillas? No cuando dice que no entran a la cocina, ¿no? Los jabones, detergentes, hemos tenido varios casos también de que se han tomado así diluido el ACE, la ñapancha, ¿no? Y se han tomado y botaban así burbujitas, espuma. También suavizantes para la ropa, algunos detergentes para máquina, ¿no? En el grupo 2 están aquellos fármacos, aquellas sustancias que producen síntomas gastrointestinales más síntomas sistémicos. Dentro de estas sustancias están las quitamanchas de óxido, los suavizantes cuando es una ingesta copiosa, ¿ya? Los limpiasuelos como el aceite de pino, pastillas para cisternas, muchas veces para tratar de desinfectar, ¿no? Algunos enceradores, algunos detergentes para lavar a máquina, limpiasuelos con amoníaco. Ustedes saben que el amoníaco tiene un olor muy penetrante y es muy feo, ¿no? Irrita rápidamente. Y en el grupo 3 tenemos aquellos que ya producen causticación digestiva. ¿Qué significa causticación? Que van a producir daño, quemaduras, van a corroer las mucosas, ¿no? Más síntomas sistémicos. Y ahí tenemos pues el salfumán, que contiene ácido muriático, la lejía. Hay lejías también que tienen concentraciones así industriales, que son por encima del 10%, 15% de concentración. Los limpiahornos, los
desastacadores, desincrustantes como el antical, lavavajillas a máquina, abrillantador de lavavajillas, limpiasanitarios y cristalizadores de suelos. Entonces, tenemos esos tres grupos, ¿no? El grupo 3 es el que produce mayor daño. ¿Y cuáles son los síntomas que van a presentar el grupo 1? Generalmente estos son los más frecuentes y van a producir una irritación local. Van a tener ese efecto, ¿no? Irritar en forma local. ¿Qué manifestaciones van a tener? Ardor bucal, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que es un poco raro. En el grupo 2, aquellos que tienen síntomas gastrointestinales más síntomas sistémicos, generalmente son infrecuentes, ¿no? Se presentan con poca frecuencia y generalmente se van a producir con ingestas copiosas. Va a haber síntomas del sistema nervioso central, como debilidad, agitación, confusión, ataxia, hipotonía y paro respiratorio. También pueden producir síntomas respiratorios, como laringitis, broncoespasmo, neumonitis, y en algunas ocasiones puede haber edema agudo de pulmón, ¿no? Solamente en algunos casos. También pueden producir hipocalcemia por quelación cálcica, sobre todo aquellos detergentes con polifosfato, ¿no? Aquellos que tienen fosfato en su composición pueden quelar el calcio y producir hipocalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Algunos autores dicen, no, darle agua, no darle agua. Entonces ya queda a criterio de cada médico. No diluyente, no carbón activado, no evacuación gástrica. Aquí debemos ponerle una cruz a la evacuación gástrica. ¿Y qué tratamiento le podemos dar? Generalmente sintomático, como metoclopramida para acelerar el vaciado gástrico, dimeticona, gluconato de calcio, antitusígenos si es que hay problema respiratorio, broncodilatadores si hay broncoconstricción, metilprednisolona si hay neumonitis. Muchos de estos pueden producir neumonitis, ¿ya? Y antibióticos en caso de infección. En el grupo 3, que es el grupo más severo, donde va a haber ya causticación digestiva y síntomas sistémicos, ¿cuáles son los factores determinantes para que produzcan mayor daño, ¿no? El tipo, si es álcali o base, porque actúan de diferente forma, la cantidad, a mayor cantidad, mayor lesión, la concentración, cuando son más concentrados, también van a producir mayor daño, ¿no? El pH menor de 4 en los ácidos y el pH mayor de 11 en las bases o álcalis. Los álcalis generalmente van a producir mayor daño esofágico y los ácidos mayor daño, sobre todo a nivel del antro gástrico. Síntomas locales que van a producir son dolor bucal, puede haber epigastralgia, disfagia, cialorrea, vómitos, oinofagia, edema glótico, sobre todo en las intoxicaciones graves, hematemesis, un poco raro, al igual que melena, ¿no? El tratamiento sí es bien controvertido, porque algunos dicen, no, hay que diluir, ya vamos a ver ya cuando sea el tratamiento de los cáusticos, antes de la hora, se puede dar 250 mililitros de agua. Algunos lo recomiendan, otros no. No neutralizar. Si nosotros queremos dar, por ejemplo, si se toma un ácido y queremos darle un alquilen, va a producir unas reacciones de exotermia, ¿no? Va a producir mayor cantidad de calor y más profunda va a ser la quemadura, ¿no? Es importante el apoyo respiratorio en caso presenten signos de insuficiencia respiratoria, el soporte hemodinámico, muchos de ellos pueden producir hipotensión arterial. Si hay perforación esofágica o gástrica, está indicado nada por vía oral y tendremos que hacer una interconsulta urgente, no a cirugía. Los glucocorticoides y los antibióticos también es controversial su uso. Como ya les dije, ¿no? Muchas veces ocurren accidentes por inhalación de gases, humos o también ácidos volátiles, como el cloro o el flúor, el bromo o yodo, sobre todo cuando se combina un ácido con una base. ¿Qué van a causar? Van a causar una irritación grave de la faringe y de la laringe y pueden producir obstrucción de vías respiratorias superiores, que es algo, digamos, grave, que puede llevar a la insuficiencia respiratoria severa, y un edema agudo de pulmón no cardiogénico, sobre todo las intoxicaciones graves cuando inhalan bastante vapor. Los cáusticos se dividen en dos, ¿no? En ácidos y en bases, según el pH. Dentro de los ácidos tenemos el clorhídrico, el fosfórico, el sulfúrico, el nítrico, ¿no? Y están presentes en el salfumán, en los desincrustadores y en los limpiadores sanitarios.
Y dentro de las bases tenemos sobre todo los hidróxidos, como el óxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido amónico, el hipoclorito de sodio, que es la lejía. Están presentes en los limpiadores de horno, líquidos para máquinas, lavavajillas, desatascadores y en la lejía, ¿no? Que es el hipoclorito de sodio. Ahí está el terrible ácido muriático y la lejía, conocidos los envases. No se van a equivocar. Las intoxicaciones más frecuentes ya vimos en el cuadro, que es por lejía, ¿no? Seguido por solución acuosa de ácido clorhídrico que viene en el salfumán. ¿Cuáles son los factores determinantes del grado de causticidad? También ya lo hemos mencionado, es el tipo y la concentración. Es el tiempo de contacto con la mucosa digestiva. Si tiene mayor contacto, mayor daño va a hacer. El contenido gástrico previo del estómago. Si el estómago está lleno, al menos va a amortiguar en cierta forma, ¿no?, la acción del ácido. Y la tonicidad del píloro. Si hay un píloro espástico, entonces se va a retener a nivel del antro y va a producir mayor lesiones a ese nivel. Determinar la capacidad cáustica de una sustancia es útil en la práctica, ¿no? Porque depende, digamos, del pH. Son lesivos los pHs inferiores a 4 para los ácidos, como dijimos, y superiores a 11 para las bases. Pero no siempre sucede así. ¿Por qué? Ya que muchos ácidos o bases, por más que están en los extremos de su pH, no son cáusticos. Y numerosos productos con un pH próximo a 7 pueden ser cáusticos si tienen un alto poder oxidante, ¿no? Generalmente este poder oxidante ya se está introduciendo, está en referencia, digamos, a la reserva alcalina titulable o a la reserva ácida titulable. Se le conoce como TAR por sus siglas en inglés. ¿Qué significa eso? Es la cantidad que se requiere para neutralizar a sustancias fisiológicas, ¿no? Y muchas veces estos tóxicos tienen un pH, por ejemplo, de 6 que está próximo a 7, pero pueden hacer más daño si su TAR es más elevado, ¿no? Más daño que uno que tenga un pH menor de 4, ¿ya? Entonces ese es el nuevo concepto que está. Las quemaduras con bases fuertes. Ahí tenemos una quemadura con hidróxido de sodio al 40%, que es una base, quemadura con álcali, sobre todo del ojo izquierdo también. Y aquí tenemos ya una secuela, ¿no? Un resultado tardío de una causticación por álcali. Las quemaduras con ácidos fuertes. Generalmente, tanto la exposición cutánea como la ocular suele ser un accidente doméstico o laboral, ¿no? Nos ha salpicado, de repente están en el laboratorio, ¿quién no ha tenido un accidente? Pero en ocasiones tiene también un origen criminal, como ya nosotros tanto en las noticias vemos, ¿no? En un contexto de violencia de género, cuando las mujeres abusan de los varones y quieren, pues, echarles ácido en la cara, porque son bonitos, ¿no? Envidiosos. Aquí tenemos la quemadura con ácido clorhídrico y aquí en la otra figura una quemadura con una gota de ácido sulfúrico concentrado. Yo cuando hacía prácticas de bioquímica y fisicoquímica me saltó, pues, en la mano y tuve una quemadura. Entonces siempre puede ocurrir. Miren esa paciente con una quemadura producida por sosa cáustica a un porcentaje, digamos, elevado. Hay una pieza, ¿no?, operatoria del estómago tras una intoxicación grave por salfumán. ¿Qué contiene el salfumán? Ácido muriático. Presenta zonas de necrosis intensa y profunda. Bueno, la ingesta de cáusticos es un accidente frecuente y potencialmente grave. ¿A qué nos referimos cuando ya ingieren por vía oral, ¿no? Aproximadamente corresponde al 5% de todos los accidentes domésticos. En un 30% se producen quemaduras cáusticas. En un 50% de esas quemaduras van a determinar estenosis esofágicas de diferentes grados. Y la evaluación clínica debe ser cautelosa para decidir el tratamiento, evitar las complicaciones y evitar severas secuelas, ¿no? Nosotros tenemos que saber en qué momento se debe hacer una endoscopía, dependiendo de la severidad de los síntomas.
ya dijimos, ¿no?, que los ácidos con un pH menor de 4 van a producir lesiones, y esto tienen que tenerlo presente para el examen, con coagulación, por coagulación proteica, ¿no? Generalmente va a haber pérdida de agua y se va a formar una escara mucosa que tienen un menor poder de penetración. Pero no siempre suele ser así, ¿no? Generalmente se forma una escara, dice superficial, pero no es tan superficial, ¿ya? En cambio, en los álcalis con un pH superior a 11, la lesión va a ser por licuefacción tisular. Se supone que esta va a ser más grave, ¿no? Va a haber saponificación de las grasas, trombosis capilar, desnaturalización de proteínas. En estos casos va a haber retención de agua, y al retener de agua se va a producir una quemadura térmica por hidratación y con gran poder de penetración, ¿no? ¿Qué significa? Que esta quemadura va a ser más profunda. Entonces, en conclusión, las quemaduras por álcali son más severas. Así bien, los ácidos fuertes contienen gran cantidad de protones que van a actuar a nivel de la estructura de la membrana, a nivel de las proteínas de la membrana, y van a producir, ¿no?, la coagulación de proteínas. Se van a formar escaras necróticas y limitan la progresión en profundidad, o sea, no son profundas. En cambio, los álcalis son captadores de protones, producen necrosis por licuefacción, no evitan la profundización, avanzan después de cesar la exposición. O sea, una vez que ahí la quemadura sigue, ¿no?, la reacción térmica sigue profundizándose y dañando más tejido. Ahora, la ingesta de cáusticos hay que evaluarla según sus fases evolutivas, ¿no? En la fase 1, que va del día 1 al 3, ¿qué va a haber? Vamos a encontrar necrosis por saponificación, trombosis vascular y una intensa reacción inflamatoria. En la fase 2, que es del día 3 al día 11, puede haber ulceración. Ya en la fase 3, que es del día 6 al 14, aquí ya se inician los fenómenos reparadores. El edema inflamatorio va a ser sustituido por tejido de granulación y la pared es muy friable. En estos casos no se debe manipular ni tratar de hacer una endoscopía. Y la etapa 4, que va del día 15 al día 30, ya se va consolidando la cicatrización, se establece la estenosis esofágica y estaría indicado el inicio de las dilataciones, ¿no? Generalmente, si hay una obstrucción, digamos, si hay una estenosis, hay dos tipos de tratamiento. Si la estenosis no es tan severa, se podrá hacer dilataciones, con bujías de dilatación vía endoscópica. Pero si la estenosis es severa y abarca más del 90%, generalmente hay que hacer una transposición colónica o una sustitución del esófago. Bueno, algo de fisiopatología de los cáusticos, y hemos dicho que es mayor por álcalis y van a producir lesiones de la boca, orofaringe, esófago y en ocasiones de la tráquea. Estos generalmente en casos graves pueden llevar rápidamente a la muerte del paciente, ¿ya? Las quemaduras más severas se producen cuando se ingiere, ¿no?, estas sustancias en polvo, en cremas o escamas. ¿Por qué? Porque van a quedar mayor tiempo adheridas a la mucosa esofágica o gástrica y van a producir mayor daño. Ahora, si la lesión compromete las capas de la pared del esófago, se produce estenosis debido a la cicatrización. Y tener en cuenta que la endoscopía no siempre nos permite la evaluación precisa de la profundidad de la lesión. Esto hace imprescindible la evolución de la quemadura. O sea que nosotros tenemos que ver y evaluar, ¿no? Cuando ya va avanzando el tiempo, tenemos que indicar radiografías, porque ya es imposible inclusive hacer la endoscopía por la severidad de la estenosis. Podemos hacer una radiografía contrastada del esófago. Entonces debe darse mayor énfasis a la prevención. O sea, lo más importante aquí en el tratamiento es la prevención, ¿no?, porque los daños son muy severos y terribles. Las manifestaciones clínicas ustedes ya las deducen, ya las conocen, ¿no? ¿Qué va a producir si el ácido va a pasar por la boca, la faringe, el esófago, el estómago? Va a producir dolor, un dolor bucal intenso. A veces el paciente refiere un dolor subesternal o bien en epigastrio. Va a ser difícil, ¿no?, el pasaje de los alimentos. Va a haber disfagia o dinofagia, cialorrea, vómitos, tos y disfonía cuando hay el paso del cáustico a la vía respiratoria. Y eso nos indica la gravedad. También puede haber hematiniasis y melenas en ocasiones.
Ya dijimos que la lesión por álcali daña la mucosa esofágica y la lesión por ácido afecta con mayor gravedad del estómago. Bueno, en la exploración física, cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, ¿qué vamos a observar? Puede haber depapilación lingual y lesiones escamativas o escaras en labios y cavidad orofaríngea. Muchas veces vamos a ver úlceras o lesiones inclusive en los labios. En los casos graves, los pacientes no pueden deglutir. Si lo intentan, tienen accesos de tos porque broncoaspiran. Están disfónicos, presentan cialorrea y muestran escaras y necrosis en la cavidad orofaríngea. Hay veces cuando nosotros hacemos una palpación abdominal, el paciente va a presentar dolor a nivel de epigástrico. El shock y la reacción peritoneal, ¿qué nos van a sugerir? La perforación, sobre todo a nivel del estómago. Porque ya la perforación esofágica es muy rara. Aquí tenemos unas endoscopías, ¿no? Donde se va a ver a nivel del esófago, ¿no? Aparte que hay una hernia de hiato, se va a ver lesiones diferentes, no cáusticas, en los diferentes grados. Nosotros para evaluar las endoscopías, digamos, el tipo de quemadura, se utiliza la clasificación de Sargar, ¿no? Vean, hay una estenosis esofágica distal del 90%. En esta radiografía contrastada de esófago parece un desfiladero ya el esófago, desde los 2 tercios inferiores. Estas radiografías son muy útiles, porque si está todo el esófago, está estenosado, ¿qué tratamiento se le podría dar? Ya no es, digamos, candidato para hacer dilataciones. E inclusive ya no se puede hacer ni transposición colónica u otro tipo, ¿no? Porque ¿dónde va a pegar el colon? Entonces, por eso es importante no evitar estos accidentes. También aquí una severa estenosis esofágica. Aquí hay, digamos, estenosis sobre todo en las tres estrecheces del esófago, ¿no? Ustedes saben que hay 3 estrecheces. Una es alta, una media y a nivel del cáliz. Y ahí generalmente se retiene el ácido láctico. Un endoscopio que es importante para diagnosticar la severidad en los casos que se pueda realizar, ¿no? Entonces, como podemos ver, la endoscopía es la exploración básica. ¿Cuándo se debe realizar? Realizarla si se sospecha la ingesta de un corrosivo, cuando el paciente esté sintomático y cuando se comprueben lesiones cáusticas en la boca. Ahora, la ausencia de lesiones orofaringias no excluye la presencia de lesiones más bajas y viceversa, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, algunos pacientes que toman la sustancia corrosiva y ¿qué pasa? Se arrepienten en ese momento y lo mantienen en la boca. Entonces después lo escupen y no lo han deglutido. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Lesiones a nivel de boca y orofaringe probablemente, ¿no? Pero si le hacemos una endoscopía va a estar casi limpio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la clasificación endoscópica de lesiones inducidas por cáusticos se rige frecuentemente por los criterios de Sargar por unidad de función. Y aquí tenemos la clasificación de Sargar para evaluar el grado de lesión esófago-gástrica por agentes corrosivos, ¿no? Grado 0 no hay lesiones. Grado 1 hay un edema hiperemia, ¿no? Entonces en el grado 0 y grado 1 generalmente el pronóstico es recontra bueno. En el grado 2A va a haber exudados, erosiones, úlceras superficiales, sufusiones hemorrágicas. Este grado 2A también, ¿no? Puede ser que el paciente quede con ligera afectación o haya una estenosis leve. En el grado 2B ya va a haber úlceras circunscritas profundas. En el grado 3A va a haber áreas limitadas de necrosis más o menos ulceradas. En el grado 3B hay áreas extensas de necrosis más o menos ulceradas. Entonces, si nosotros recibimos un paciente que tenga un grado 2B, 3A o 3B, todas estas van a quedar con secuelas, ¿no? El grado 4 ya es perforación. Y si hay perforación, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Cirugía. Ahora, la endoscopía digestiva alta está contraindicada cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o en presencia de lesiones orofaringias muy graves. Porque si hay, digamos, a nivel orofaringio, va a pasar el endoscopio, nosotros podemos desgarrar eso, ¿no? Por eso hay que
Hay que tener mucha cautela o precaución. En estos casos vamos a sustituir la endoscopía por una tomografía tóraco-abdominal. En la tomografía se puede ver si hay perforaciones y no. En el tratamiento es importante verificar la estabilidad hemodinámica y respiratoria. Hay que aplicar las medidas sintomáticas que se consideren necesarias. Se procederá a inspeccionar la boca y la orofaringe, auscultar el tórax y palpar el abdomen. En insuficiencia respiratoria grave con lesiones laríngeas se aconseja la traqueostomía en vez de intubación traqueal, ¿no? De igual manera, si hay lesiones así en la tráquea y va a pasar el tubo, va a producir mayor daño. En ese caso hay que hacer una traqueostomía, ¿ya? Bien, en pacientes en shock con acidosis metabólica y signos de peritonismo, debemos sospechar de perforación gastrointestinal. Entonces, ¿qué debemos solicitar? Una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen en posición de pie, o una tomografía tóraco-abdominal y una consulta urgente de cirugía, ¿no? ¿Para qué nos vamos a hacer problemas? En esta situación no está indicada la endoscopía. Ahora, si no se trata de la situación crítica que se acaba de describir, se procederá en función del tiempo transcurrido desde la ingesta del cáustico. Entonces aquí dividimos dos tiempos. Uno, cuando ha transcurrido menos de una hora desde la ingesta del cáustico y cuando ha transcurrido más de una hora. Si la ingesta del cáustico ha sido menos de una hora, si el paciente conserva el estado general, el paciente puede deglutir, la deglución no provoca tos, entonces le indicamos enjuagues bucales con abundante agua, así del pilón, como se dice, ¿no? E instamos al paciente a que escupa y bote los residuos de ácido que pudiera tener, ¿no? A continuación puede realizarse la dilución gástrica. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es controversial. Ya queda a criterio de cada médico. Se puede administrar por vía oral 250 mililitros de agua luminosa o bien de leche o de agua fría, ¿no? Se debe suspender en caso de vómitos o atragantamiento. Ustedes saben que si el paciente vomita va a tener quemadura, ¿no? De salida también, doble quemadura de entrada y de salida. Y no se intentará nunca, y aquí ustedes ya lo saben, ya les han dicho, ¿no? La neutralización de ácidos con bases ni a la inversa, ¿no? Por la exotermia que produce. No se administrará el jarabe de ipecacuana ni carbón. La ipecacuana ustedes la conocen de nombre, al igual que yo. Nunca lo hemos utilizado, ni el carbón activado, ¿no? Es un catártico que va a producir vómito. Entonces tampoco se le puede dar la ipecacuana. Y no se debe realizar lavado gástrico, por eso lo hemos subrayado. Está contraindicado el lavado gástrico. Y a continuación se valorará la indicación de realizar una endoscopía. Si tras una observación de 2 horas, tenemos al paciente ya en observación 2 horas, el paciente no aqueja de síntomas, la exploración tóraco-abdominal es normal, no se observan lesiones orofaringeas, entonces no precisa la endoscopía, el paciente puede ser dado de alta con tratamiento ambulatorio y se le indica inhibidores de la bomba de protones por 7 días. Pero si el paciente está sintomático, hay lesiones orofaringeas o disfagia, se le solicita una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen en posición de pie y se indicará la endoscopía. Ahora, si la ingesta de cáustico ya ha pasado más de 1 hora, entonces la dilución es innecesaria. ¿Por qué? Porque ya ha producido el daño, ya ha producido la quemadura. Entonces ya es demasiado tarde, como se dice. No se intentará la neutralización de ácido con base ni a la inversa, no se administrará ipecacuana ni carbón, no se procederá al lavado gástrico. Se realizará radiografía de tórax y de abdomen en bipedestación y tras descartar perforación se valorará la indicación de endoscopía, ¿no? Esto es cuando ha pasado ya más de 1 hora. Bueno, este es el algoritmo que ya lo hemos descrito, general para la toma de decisiones de la ingesta de productos cáusticos, ¿no? Cuando una persona ingiere un cáustico, hay que hacer la estabilización hemodinámica y respiratoria si se precisa. Si el paciente está en shock, acidosis metabólica o peritonismo, ¿en qué sospechamos? En perforación. Entonces hay que intentar realizarle una radiografía de tórax y una de abdomen en bipedestación, evaluar si se solicita o no la tomografía tóraco-abdominal
y o valoración de intervención quirúrgica urgente. Ahora, si no es esta la situación, o sea, el paciente no está en shock, no tiene peritonismo, etc., vamos a utilizar el siguiente algoritmo, como ya lo hemos visto, ¿no? El cáustico ha sido ingerido hace menos de 60 minutos, o se ha sido ingerido después de 60 minutos, ¿no? Si ha sido ingerido hace menos de 60 minutos, entonces vamos a evaluar si la deglución de saliva es imposible o desencadena tos, se le solicita radiografía de tórax, de abdomen, y si hay perforación, necesariamente tendremos que consultar a cirugía para que le hagan la intervención quirúrgica. Ahora, si no hay perforación, entonces está indicada la endoscopía. Ahora, si la deglución de saliva se permite o no hay tos, se le da agua voluminosa, 250 ml por vía oral. Si hay síntomas digestivos o lesiones orofaringias, le indicamos radiografía abdominal en bipedestación y se le indica la endoscopía. Ahora, si no hay ese tipo de síntomas digestivos o lesiones orofaringias, nosotros lo observamos 2 horas y si está sintomático se le puede dar alta con indicación de inhibidores de bomba de protones por vía oral durante 7 días. Ahora, si ha transcurrido más de 60 minutos de la ingesta del cáustico, valoraremos si hay síntomas digestivos o lesiones orofaringias. Si hay estos síntomas, se le solicita radiografía de tórax, de abdomen, y si sospechamos de perforación, será necesaria la intervención quirúrgica. Y si no hay perforación, endoscopía, ¿no? Pero si no hay síntomas digestivos o no observamos lesiones orofaringias, le indicaremos observación de 12 horas, y si está asintomático, está indicado el alta, ¿no?, con tratamiento ambulatorio, inhibidores de la bomba de protones. Ya, este es un algoritmo general del tratamiento que debe seguirse en la ingesta de cáusticos en función de los hallazgos endoscópicos. Entonces, si el paciente tiene ausencia de lesiones, sería un Sargar, ¿qué? 1, 0, ¿no? Entonces, se le da el alta con dieta blanda y también inhibidores de la bomba de protones por 7 días. Si hay lesiones tipo 1, se le da el alta con dieta blanda, miren, dieta blanda, con inhibidores de la bomba de protones por 21 días. Si hay lesiones tipo 2A, está indicado el ingreso a hospitalización, se le indica la dieta FAMES e inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa. ¿Qué es dieta FAMES? También se le denomina dieta absoluta. ¿Qué significa dieta absoluta? Que no se le da nada por vía oral. ¿Ya? O sea, NPO. Ahora, si la lesión es 2B, 3A, está indicado el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, se le indica la dieta FAMES e inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa. Aquí debemos considerar, ¿no?, el uso de corticoides y antibióticos. Algunos proveen que los corticoides van a disminuir, ¿no?, la fibrosis y por tanto va a haber un menor grado de estenosis. Y siempre que se dé corticoides, nosotros como prevención debemos dar antibióticos. Y en el grado 3B, también el ingreso en UCI, la dieta FAMES, inhibidores de la bomba de protones endovenosa. Considerar igual glucocorticoides y antibióticos y considerar intervención quirúrgica. Pero el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Las lesiones de grado 3 y aquellas de grado 2 con lesiones circunferenciales pueden desarrollar estenosis esofágicas o gástricas, hasta en el 50% de los casos. O sea, más de la mitad van a desarrollar estenosis. ¿Cuánto tiempo? Luego de 1 a 3 meses de haber sido ingerido el cáustico, ¿no? Entonces, es importante en estos pacientes garantizar una adecuada nutrición. Nosotros podemos indicarle, ¿no?, nutrición parenteral. ¿Ya han hecho la clase? ¿No han hecho la clase todavía? Nutrición parenteral, o bien se le indica así colocar una sonda de ionostomía para alimentación, ¿no?, que eso ya lo hace el cirujano. Entonces es importante porque estos pacientes van a ser sometidos posteriormente, ¿no?, a tratamientos quirúrgicos. Ahora, en esas zonas de cicatriz, de fibrosis estenosada, generalmente puede asentar un carcinoma. Es más frecuente 200 veces que en la población general. Entonces, no solamente es la quemadura, no solamente es la secuela de estenosis, sino que también ahí puede asentar un cáncer. Las estenosis sintomáticas requerirán o bien dilataciones, y si son muy severas, cirugía reparadora, ¿no?, transposición de colon, tubo gástrico, interposición gástrica o sustitución yeyunal,
que eso ya es en la parte crónica, no es la intoxicación aguda, ¿no? Bien, el otro producto importante, porque es nuestro enemigo silencioso, es la intoxicación por CO2. ¿Qué es el CO2? El monóxido de carbono, ¿no? Entonces ahí le hemos puesto ICO, intoxicación por CO2. Bueno, es la principal causa por vía inhalatoria, sobre todo en los meses de invierno, ¿no? ¿Qué pasa en los meses de invierno? En nuestro país generalmente no utilizamos tanta calefacción ni tantos hornos a leña, pero en Europa, donde hay menos 40 grados bajo cero, en Alemania, utilizan y tienen en sus casas estufas, de todo. Por eso en invierno son más frecuentes estas intoxicaciones. Bueno, su incidencia ha ido disminuyendo porque ha cambiado el modelo de calefacción. Ya se ha suprimido el brasero, que producía bastante humo, ¿no? Y generalmente cuando está en un ambiente, el problema es cuando hay un ambiente cerrado. Porque si hay ventilación adecuada no se va a producir. Y también, inclusive en Lima, ya hay una progresiva sustitución del gas ciudad que contenía un 9% de monóxido de carbono por el gas natural, que no contiene CO2. Sin embargo, siempre todo compuesto orgánico que contenga carbón va a producir CO2, ¿no? Cuando se combustiona. ¿Cuáles son las características físico-químicas del monóxido de carbono? Es un gas inoloro, o inodoro es igual, ¿no? Pero ya no se dice inodoro porque nosotros sabemos que el baño es el inodoro. Por eso digo inoloro, incoloro, insaboro y no irritante. Entonces, ¿qué pasa? La persona no se da cuenta que se está intoxicando y si está durmiendo, peor. Entonces no va a provocar una reacción de defensa alguna por parte de la persona. Hemos tenido el caso de un taxista que estaba con su familia por Boca del Río y él tenía un poquito la ventana abierta. Entonces, ¿qué pasó? Habían 4 personas mayores y una persona, digamos, y un niño que estaba lactando. Entonces, como estaba parado el carro ahí, vino un señor, le tocó la puerta y no abría. Entonces va a abrir y se cae el taxista. Entonces lo saca a todos y el niñito que estaba lactando, el que tendría pues aproximadamente 6 meses, había fallecido, ¿no? Porque este falleció por asfixia, tanto por el CO2 como porque la mamá pingüino. El problema pues era decir a la mamá que había fallecido su hijo. O sea, el cargo de conciencia que le provocaría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de producción? Las más importantes son, como dijimos, se producen por combustión incompleta de todos los compuestos orgánicos que contienen carbono. Son los incendios. Ustedes saben que en Lima son frecuentes los incendios, ¿no? Las estufas, inclusive han muerto hace poco, ¿no? Murieron 2 niños, 2 jóvenes que estaban trabajando en una fábrica. Las estufas, los hornos, gases de escape de un motor de explosión, el humo de tabaco contiene un 3 a 6% de CO2, determinados procesos industriales, la producción endógena. Hay un disolvente, el diclorometano, que si se ingiere o se inhala, en forma endógena se va a producir monóxido de carbono. Entonces, como hemos visto, ¿no? Aquí están los incendios famosos, las estufas, las salamandras y hogares a leña. ¿Cuál de ellas es salamandra? No conozco, en serio, ¿eh? ¿Cuál es? De su izquierda a derecha. Jalado. Los termotanques, calderas y calefones. Generalmente también ha ocurrido, 3 niñas fallecieron porque el termotanque estaba dentro del baño. Las niñas se habían cerrado y había, digamos, emanado bastante CO2 el termotanque y fallecieron también. Eso ha sucedido en Lima. También los hornos y hornallas, son las hornallas, ¿no? Y los hornos, los braseros. Felizmente que ya no hay muchos braseros. Bueno, aquí hay fuentes y pistas de un posible problema de monóxido de carbono, ¿no? Generalmente cuando hay sitios cerrados no se puede dejar así el carro encendido o también braseros. Hay que ver el calefactor, ¿no? Si hay daños y de repente no sale adecuadamente, igual en las chimeneas, los aparatos de calefacción, el panel del aparato de calefacción.
O sea, inclusive las ventanas, puede haber condensación dentro de las ventanas, o bien la chimenea, ¿no? El polvo, el hollín, todo eso. Entonces es importante siempre reparar y ver dónde puede haber este problema que nos produzca una intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, ya hemos visto algunas características del monóxido de carbono. En su estado natural se produce por la combustión incompleta de material orgánico. Las propiedades físicas ya las conocen. Recordar que es difícil de detectar por los sentidos. Las propiedades químicas es inflamable, explosivo y tóxico. Y su efecto fisiológico, que es el más temido, ¿no? Es venenoso. ¿Por qué? Porque se va a unir a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. Algo de fisiopatología de la intoxicación por monóxido de carbono. La absorción de CO2, de monóxido de carbono es muy rápida, por vía pulmonar. Se va a disolver en la sangre y se fija la hemoglobina. ¿Qué va a formar? La carboxihemoglobina. Y esta carboxihemoglobina tiene una afinidad por la hemoglobina. No sé, disculpen, el CO2 tiene una afinidad por la hemoglobina 240 veces superior a la que tiene el oxígeno. Inclusive es más que el CO2, ¿no? El CO2 tiene 40 veces. Y el monóxido de carbono también se une a otras metaloproteínas como la mioglobina, va a producir también daño a nivel muscular. El citocromo C oxidasa mitocondrial, cuyo funcionamiento se ve alterado. Entonces, la toxicidad del CO2 se explica por una combinación de efectos hipóxicos secundarios a la carboxihemoglobina y una toxicidad celular directa por el propio CO2. Entonces, son dos tipos, ¿no?, de lesiones que hay. El resultado es hipoxia de causa multifactorial, por disminución del transporte de oxígeno a los tejidos, ya que va a haber una disminución de la hemoglobina disponible. ¿Debido a qué? A que va a estar fuertemente unida al monóxido de carbono. Entonces, esto tiene una propiedad, ¿no? El monóxido de carbono, de unirse muy fuertemente a la hemoglobina. Entonces, hay menos cantidad de hemoglobina disponible para transportar el oxígeno. Por desplazamiento a la izquierda de la curva de disección de la oxihemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina, cuando hay un desplazamiento a la izquierda, es más difícil que libere el oxígeno. Entonces ya sería un segundo mecanismo. Y por bloqueo reversible de los mecanismos de la respiración celular. En este caso, ¿no?, a través de la inhibición que el CO2 ejerce sobre el sistema enzimático de la citocromo C oxidasa, en especial sobre el citocromo AA3. Esta acción inhibitoria persiste aún después de normalizar las cifras de carboxihemoglobina. Entonces siempre va a haber, ¿no?, digamos, síntomas o daño a través de esta citocromo C oxidasa. Las manifestaciones clínicas en exposición aguda, la gravedad dependerá del tiempo de exposición. O sea, mayor tiempo de exposición, es más, va a haber mayor concentración de carboxihemoglobina, los síntomas van a ser más graves. De la concentración de CO2, de monóxido de carbono en el aire inspirado, y de la presencia de un proceso patológico previo, especialmente vascular. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Los ancianos, los niños y las embarazadas. Entonces, ten mucho cuidado en esos grupos. Y aquí están los síntomas de intoxicación. Cuando son leves, el paciente se va a quejar de cefalea, náuseas y vómito. Si son moderados, va a haber ataxia, visión borrosa, desorientación, desmayos, aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Si son graves, el paciente puede entrar en coma, va a haber isquemia miocárdica, ¿no? Hemos visto que hay alteraciones también a nivel de la mioglobina. Por eso va a haber mionecrosis y convulsiones. Y síntomas muy graves, cuando la carboxihemoglobina es mayor de 60, puede haber edema cerebral con aumento de la presión intracraneal y que va a conducir a la muerte. Como los síntomas son inespecíficos, puede confundirse con otras enfermedades, ¿no? Por eso se le llama el gran simulador. ¿Y cuáles son los efectos del monóxido de carbono en la intoxicación aguda? A nivel cardíaco va a producir angina, anormalidades del ST y de la onda T, arritmias atriales o ventriculares, infarto miocardio. ¿No? Como puede producir infarto miocardio, ¿qué debemos solicitar nosotros? Troponina, ¿no?
A nivel pulmonar puede haber edema pulmonar, infiltrados periliares, edema intraalveolar. Entonces es imprescindible solicitar una radiografía de tórax para ver qué daño hay. Y también análisis de gases en sangre, ¿no? Para ver si hay hipoxia, etc. A nivel visual va a producir fotosensibilidad, disminución de la adaptación a la oscuridad y hemorragias retinales. A nivel auditivo, pérdida de la visión de origen central. También va a haber síntomas neuropsiquiátricos como agitación, cefalea, coma, alteraciones en la termorregulación. Signos hematológicos, coagulación intravascular diseminada y metabólicas, acidosis láctica, mionecrosis, hiperglicemia y proteinuria. Vemos ahí una radiografía de tórax, la A, donde va a haber infiltrados pulmonares al inicio del cuadro, y en la radiografía, la B, una resolución de los infiltrados a los pocos horas. Bueno, ya dijimos, ¿no?, que los niños, los ancianos y las gestantes son los grupos que van a tener mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo cuando hay problemas vasculares asociados. Antiguamente se mencionaba, ¿no?, el color rojo cereza clásica que deben presentar a sus pacientes. Presentan así un enrojecimiento facial, pero generalmente se ve pocas veces o con las intoxicaciones graves. Estos pacientes pueden estar largo tiempo en coma y pueden producirse pues ampollas cutáneas, rhabdomiolisis y edema. Es excepcional el edema agudo de pulmón y en los casos más graves, en coma profundo, la mortalidad alcanza hasta el 30%. Aproximadamente en el 10% de los casos de intoxicación por monóxido de carbono, al cabo de días o semanas, incluso meses, puede haber o desarrollarse el síndrome neurológico tardío. El paciente puede empezar a tener trastornos cognitivos, depresivos y o de la personalidad. También puede presentar parkinsonismo, incontinencia sinceriana, demencia o psicosis. El mecanismo de producción es desconocido. No se sabe por qué se produce este síndrome neurológico tardío. Probablemente esté relacionado con una toxicidad celular directa por monóxido de carbono. Esta sintomatología es reversible en el 50 a 75% de los casos en el periodo de un año. Hay un porcentaje no despreciable que va a quedar con secuelas permanentes. Bueno, el diagnóstico se basa en 3 puntos, ¿no? La clínica aguda compatible, aunque son inespecíficos los síntomas, la presencia de una posible fuente de intoxicación y la concentración de carboxihemoglobina. Debemos recordar que la carboxihemoglobina normal es de 1.5% y se considera hasta 2.5% en áreas contaminadas. En los fumadores puede ser hasta el 7 o 9% que tengan carboxihemoglobina. Por eso ellos tienen hematocrito más alto. Una carboxihemoglobina alta establece el diagnóstico, pero una cifra normal no descarta una intoxicación. ¿Por qué no descarta? ¿No? Primero porque la semivida de la eliminación de la carboxihemoglobina es de unas horas. Generalmente cuando un paciente esté expuesto se lo retira de esa fuente, ¿no? Ya ha pasado un tiempo. Y también tarda el paciente en llevarlo a un centro hospitalario y además se le indica oxígeno. Es por eso que ya cuando nosotros le hacemos un dosaje de hemoglobina, esta puede ser normal, ¿no? Pero eso no descarta que haya tenido una intoxicación. ¿Cuál es el antídoto de intoxicación por monóxido de carbono? El oxígeno. Ese es el antídoto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Retirar al paciente del ambiente tóxico, sacarlo a un ambiente aireado donde haya buena corriente, donde haya oxígeno, ¿no? Se debe hacer, como siempre, el soporte de las funciones vitales y administrar oxígeno al 100%. La oxigenoterapia disocia la carboxihemoglobina de un modo proporcional a la concentración de oxígeno administrado. O sea, mayor concentración va a desplazar más rápidamente la carboxihemoglobina, el monóxido de carbono de la hemoglobina, ¿no? El oxígeno puede administrarse en condiciones normobáricas o hiperbáricas. El oxígeno normobárico al 100% se aplicará durante 6 horas como mínimo hasta conseguir una carboxihemoglobina inferior al 3% o cuando hay remisión de los síntomas. Y en los casos graves hay que administrarlo hasta que el paciente vaya a la cámara hiperbárica.
Ahora, si existe depresión respiratoria, ¿qué tenemos que hacer? Que el paciente tiene que estar en ventilación mecánica y con una concentración de oxígeno al 100%, hasta que la respiración se normalice. ¿Cómo consiguen, digamos, un FiO2 alto? ¿Con qué medio? Que no sea intubación. Más de los reservorios, ¿no? Generalmente a 15 litros puede dar hasta, algunos dispositivos dan hasta el 100%. Generalmente dan 90%. Bueno, acá la oxigenoterapia hiperbárica incrementa más rápido la disociación de la carboximoglobina, ¿no? Va a reducir la semivida de 240 a 23 minutos. Se aplica en cámaras, pueden ser monoplaza solo para un paciente o multiplaza para varios pacientes, a una presión de 3 atmósferas. Puede ser en 1, 2 o más sesiones. El uso de la oxigenoterapia hiperbárica, bueno, es controvertido. Es aconsejable indicarla en los siguientes supuestos: una carboximoglobina igual o superior al 20%. ¿Saben cómo dosan la carboximoglobina? Ahora hay sensores como el oxímetro, hay CO oxímetro, dicen, ¿no? Cuando el paciente está en coma o en algún momento de la exposición ha estado con compromiso de conciencia, ¿no? Intoxicaciones conscientes pero con clínica neurológica significativa. En coronariopatía previa con carboximoglobina superior al 15%. O sea, hay pacientes que tienen procesos cardiovasculares, ¿no? Que en estos, si tienen más del 15%, tenemos que indicarle oxigenoterapia hiperbárica. Cuando hay inestabilidad hemodinámica o bien isquemia miocárdica, y en las gestantes con cifras de carboximoglobina superior al 15%. Bueno, si llega emergencia, ¿qué indicarán ustedes? El paciente debe pasar a una unidad de traumashock, hay que hacer el monitoreo cardíaco, respiratorio y neurológico. La oximetría del pulso generalmente es normal, no es muy sensible, por eso debemos nosotros usar la carboximoglobina, no hay mucho problema. Que tenga una oximetría del pulso, una saturación normal, no indica que no tenga intoxicación por monóxido de carbono. El paciente debe estar en una posición semisentada para facilitar la respiración. Se le debe administrar oxígeno entre 10 a 15 litros por minuto por máscara de reservorio. Está indicado nada por vía oral en las primeras 6 horas. Se le debe indicar destroza 5% para pasar a 100 cc hora, o sea 2,5 litros casi en 24 horas. Se debe hacer una hoja de monitoreo de las funciones vitales, balance hídrico, control neurológico, control ventilatorio, vigilancia permanente, el control de la carboximoglobina cada 2 horas y oxígeno hiperbárico de acuerdo a evoluciones. Además se pueden tener otras medidas generales. Es importante mantener la temperatura corporal normal, mantener la presión arterial normal. Se puede administrar magnitud al 20%, 1 gramo por kilogramo, por vía endovenosa en 20 minutos a fin de reducir el edema cerebral. ¿No? Intoxicaciones graves del edema cerebral y estos pacientes muchas veces van a entrar a ventilación mecánica. Se puede administrar también prednisolona, 1 miligramo por kilogramo por vía endovenosa cada 4 horas u otro corticosteroide para edema cerebral. Aquí nosotros tenemos dexametasona, le indicamos una ampolla de 4 miligramos cada 6 horas. Si existe hipertermia, se reduce la temperatura por medios físicos. Si hay neumonía, debemos tratarla con antibióticos, sobre todo antibióticos específicos contra el germen. Es útil el reposo en cama por 2 a 4 semanas para reducir las complicaciones neurológicas tardías. Y se puede controlar las convulsiones o hiperactividad con diazepam. Si el paciente está excitado, se le administra diazepam una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo, por vía endovenosa, y también después podemos utilizar el fenitoína. Bueno, en resumen, ¿cuál es el mejor tratamiento? La prevención, ¿no? En estos casos, el mejor tratamiento es la prevención. Después sigue ya los agregados. Una cámara hiperbárica, monoplaza, y acá hay para varios.